Horror Entertainment. Regreso a Deadwood, Pensilvania. Harrisburg es una ciudad de Pensilvania antigua pero encantadora, ubicada en el río Susquehanna y cuyas raíces se remontan al siglo XVIII. Al menos, eso es lo que dice el folleto de turismo. Creo que voy a tener que aceptar su palabra. Había investigado muchos municipios de Pensilvania en el último año, pero este no era uno de ellos. Le devolví el folleto a la chica alta y de tez rojiza ubicada detrás del escritorio de la recepción del hotel. Ella respiró ruidosamente mientras lo tomaba y, sin retrasos, deslizó mi tarjeta de crédito sobre el mostrador hacia mí. Gracias, murmuré. La chica dejó una llave de latón sobre el mostrador que miré con recelo. No había visto un hotel que usara llaves de latón desde que era niña. No sabía con certeza si esto se debía a mis fondos limitados o si era el hotel tratando de capturar el encanto anticuado de Harrisburg. De cualquier manera, este detalle me provocó un escalofrío involuntario en la columna vertebral. Habitación 217. Su salida es a las 10. Dijo la chica, secándose los ojos pequeños y llorosos con el dorso de una de sus mangas. Recogí mi equipaje y me alejé para encontrar mi habitación. Ansiosa por terminar con esto, no me molesté en preguntar dónde encontrar la habitación 217. Cuando finalmente di con mi habitación al otro lado del edificio, estaba exhausta y lista para lo que fuese que me esperara al otro lado de la puerta. La habitación era tal como me la imaginaba, vieja, pequeña y polvorienta. Me di una ducha corta y extendí mis mapas sobre la cama del hotel, dolorosamente plana y dura, pero de alguna manera, seguía llena de bultos. Era extraño estar de regreso en Pensilvania después de todos estos años. Honestamente, estaba feliz de que el estado no haya desaparecido por completo. Había pasado años intentando fingir que lo había soñado todo, tratando de convencerme de que había tenido un colapso psicótico muy vívido y que nunca había estado en Pensilvania. Y podría haberlo creído, de no ser por el recuerdo de Jamie. Jamie era tan real para mí como mi propia cara en el espejo. Lo que sucedió en Middlesbrough no podría haberlo soñado aún si hubiera querido. Así que, si Jamie había sido real, entonces también lo había sido todo lo demás. La maldita iglesia, el demonio, y la maldición que cayó sobre Middlesbrough. ¿Cuántos más habían muerto desde entonces? Necesitaba saberlo por mí misma. Necesitaba demostrar que no estaba loca, incluso si hacerlo significaba llegar hasta la última consecuencia. Mi muerte. Observé mis notas y mapas topográficos hasta que mis párpados comenzaron a pesarme. Había estado investigando y preparándome para este viaje durante un año y, sin embargo, aquí estaba, en Pensilvania, todavía sin una dirección real. Habían pasado 13 años desde la última vez que puse un pie en este estado y solo por Jamie había considerado regresar. Había vivido solo media vida durante la última década, asfixiándome lentamente bajo una pesada y penetrante capa de culpa. En un principio, podía escapar de la culpa en mis sueños o cuando estaba completamente ebria. Esto último no es algo difícil de realizar cuando trabajas en un bar. Pero desde hace un año, dormir o embriagarme había dejado de funcionar abruptamente y había pasado demasiado tiempo desde la última vez que pude escapar a la sensación de culpa. Sabía que era hora de volver. Pasé una hora tratando de encontrar una posición cómoda en el colchón gastado del hotel. Cuando me rendí, tomé los mapas nuevamente y estudié sus detalles, aunque ya los había memorizado todos. Creo que estaba esperando un detalle inesperado, un detalle que haya pasado por alto, y que por más pequeño que fuera, tuviera la suficiente importancia como para marcar una verdadera diferencia. Pero al igual que en las anteriores ocasiones, nada surgió. Nuevamente estaba enterrada debajo de una pila de mapas y sufría un dolor de espalda. Me duché de nuevo, y de mala gana bebí el aceite de motor que me dieron por café en el desayuno.
Empaqué mi investigación, salí del hotel y me senté en mi automóvil mirando cómo el sol iluminaba lentamente el área poblada del centro. Al menos la criatura no había llegado hasta aquí. Esta ciudad tenía una población de alrededor de 50.000 habitantes. Pero ¿cuántas otras ciudades con poblaciones similares habrán desaparecido? No era algo a lo que quisiera una respuesta. Como no tenía los suficientes datos para continuar, mi plan era conducir a las áreas menos pobladas y ver si lo que no estaba allí me daría una pista de lo que había sucedido. Básicamente, estaba buscando un área en la que, contra toda lógica, debería haber una ciudad, pero no la había. Puse el Ford Focus en marcha y me dirigí al oeste de la ciudad. Pasé medio día conduciendo hasta el centro del estado y otros 2 días conduciendo sin rumbo dentro de Pensilvania en busca de algo familiar. Una montaña, una torre de agua, un sendero, cualquier cosa. Pero era como si nunca hubiera vivido aquí. La cuarta mañana, desanimada y frustrada, salí de otro motel terrible. Me quedaban 3 días antes de que tuviera que regresar a Arizona y hasta ahora el viaje había sido completamente inútil. El hombre de la recepción tomó mi llave e hizo un gesto hacia el desayuno continental de magdalenas preempaquetadas y café con leche de caballo. No, gracias, me quejé. ¿A dónde? ¿Qué? Le levanté una ceja. ¿A dónde te diriges? Repitió. No pude ubicar su acento, quizás sea del sur. No lo sé. Bueno, si te bajas por la 320, reabastece tus provisiones y carga gasolina antes de salir de la ciudad. No hay estaciones de servicio o ciudades entre Pensilvania y Lanenburg. Pero, eso es como a 145 kilómetros de distancia. Sí, yo tampoco lo entiendo. Mucha gente se queda varada en la carretera todo el tiempo, explotan sus neumáticos o se quedan sin gasolina. No sé por qué el gobierno no ha hecho nada al respecto. Porque están en la ruina. Gritó alguien desde la oficina administrativa. Sí, eso es lo más probable. El gobierno no tiene dinero para eso. Llenaré mi tanque con gasolina antes de irme, prometí y recibí un asentimiento de aprobación a cambio. Prácticamente salí corriendo por la puerta. Durante días había estado buscando algo fuera de lugar, algo que no fuera del todo correcto, algo que fuera por lo menos extraño y esto era extraño. Y eso era todo lo que necesitaba. Me quedé sin gasolina antes de salir de la ciudad y seguí las indicaciones. Tal como el recepcionista dijo, no había nada más que asfalto oscuro por kilómetros. No había salidas, paradas de descanso, letreros o marcadores de millas. Este era el lugar. Simplemente tenía que ser este el lugar. Como no había otro auto en la carretera, conduje muy por debajo del límite de velocidad, teniendo en cuenta cada detalle. Finalmente comencé a notar que empezaba a abrirse una brecha. No en el follaje, sino en su coloración. Cada tanto, una pequeña porción de la fauna se veía más opaca, más enferma que el resto. Era algo que solo notarías si lo estuvieras buscando. Entonces, la criatura, como había empezado a llamarle, técnicamente podía dar vida a aquellos lugares en los que las había quitado, solo que, la vida que daba no era idéntica a la vida de la que se alimentaba, la que él daba no era vida real. La fauna en estos lugares era más débil y tenía una coloración opaca, casi apagada. Seguí notando estas porciones opacas hasta que la fauna artificial era lo único que podía ver. Es probable que hayan sido ciudades u hogares de personas con vidas, familias, futuros, todas ellas perdidas por mi culpa. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí y tuve que tomar un Xanax. Comencé a tener ataques de pánico después de lo ocurrido en Middlesbrough. Los bordes de mi visión se nublaron y me tomé un tiempo para relajarme. En algún momento, noté la presencia de las vías del ferrocarril en ruinas que corren paralelas a la carretera. Las había notado desde el principio, pero mi mente había ocultado el significado de estas hasta ahora. Puede que para otra persona estas no hayan sido pistas, pero para mí, fueron una señal de que estaba en el camino correcto, por así decirlo. Estaba cerca de Middlesbrough. Tenía que estarlo. Y si Lanenburg todavía estaba allí, significaba que la criatura aún no había llegado tan lejos.
De la misma manera en la que sabía que alguna vez había existido un poblado donde hoy existe esta fauna artificial, también sabía que la criatura se había dirigido hacia el norte. Sin embargo, todavía no reclamaba Lanenburg. ¿Por qué? ¿Estaba saciado? ¿Había salido del área? ¿O solo se estaba moviendo lentamente? No sabía la respuesta, pero sabía que la descubriría en Lanenburg. Cuando llegué a las afueras de la ciudad, vi mi primera señal de tránsito desde que comencé a conducir por la 320. Lanenburg. Próximas 17 salidas. Decidí tomar la salida que me llevaría al centro de Lanenburg. No había investigado la ciudad de Lanenburg, pensando que estaba demasiado al norte como para que importara. Y sin embargo, aquí estoy. El centro de la ciudad comenzó a tomar forma a mi derecha, tal como lo había hecho la maldita iglesia en el bosque hace mucho tiempo. Pero ya no necesitaba pintura en aerosol para no perder mi camino. Salí de la autopista y conduje por el paisaje urbano del centro de Lanenburg hasta encontrar un hotel que pudiera pagar. Aparqué y saqué mis maletas del auto, esperando que quedaran vacantes. Y en efecto, habían vacantes, según me dijo el universitario excesivamente coqueto que estaba detrás de la recepción, mientras colgaba su guitarra en su espalda. ¿Tienes Wi-Fi? Le pregunté mientras me entregaba la tarjeta de acceso. Sí tenemos, pero hay un cargo de $10 al día por la contraseña. Maldición. Tenía un presupuesto extremadamente ajustado. Pero puedo dártelo gratis sí. Él dejó que su voz se apagara sugestivamente. Sí que... Le levanté una ceja escéptica. Si me dejas escribir una canción sobre ti. Enderezó el recibo de mi tarjeta de crédito para poder leerlo. Caitlin. Suspiré. Ok, sí, está bien. En este punto no había mucho a lo que yo dijera que no. Él ansiosamente me dio la contraseña y rápidamente me retiré a mi habitación, en el primer piso. Saqué mi computadora portátil, me conecté al Wi-Fi del hotel y abrí la página de Wikipedia para buscar Lanenburg. Esta era una ciudad muy grande como para ser parte de este estado, con alrededor de 55.000 residentes, principalmente debido al hecho de que Lanenburg alberga una universidad estatal. Era una ciudad estúpidamente progresista, joven y educada, llena de hipsters y jóvenes profesionales. ¿Por dónde empezar? Guardé mis notas, mi teléfono y mi GPS en mi mochila y decidí comenzar con la inspección del lugar. El chico universitario que me había registrado estaba tocando los acordes en su guitarra y tarareando suavemente. Disculpa. Me miró y me guiñó un ojo. Estás muy ansiosa, y eso me gusta. Pero las canciones toman tiempo para ser escritas, incluso para los más talentosos. Así, como sea, en realidad me preguntaba, ¿dónde puedo encontrar la universidad? Lo interrumpí. Bueno, toda esta ciudad es un campus. Quiero decir, ¿a dónde quieres ir? ¿Eres una estudiante nueva? Te mostraré los alrededores. No, me gustaría encontrar este había sido un error horrible. Piensa en algo rápido, oficina de admisión. Necesito hablar con los evaluadores. Bueno, eso está casi 1 kilómetro por la calle Routler. Ese es. Comencé a correr, lo tengo, gracias. Él dijo algo más, tal vez eran más indicaciones, pero ya estaba fuera de la puerta. Sin saber qué más hacer, y queriendo alejarme lo más posible de ese triste niño, tomé una dirección y comencé a caminar. Aunque era mayo, aún hacía frío. No había nacido para un clima como este y mi sangre se había acostumbrado al clima de Arizona. Con mi mochila y mi edad, probablemente habría pasado por cualquier otra estudiante universitaria del campus, si no fuera por la sudadera con capucha que me había apretado fuertemente. Los envidiaba a todos. Los niños de solo 1 año o 2 más jóvenes que yo iban a clases, salían con sus amigos y cometían errores estúpidos pero divertidos. Podría haber sido yo. Pero no había crecido como ellos. Incluso antes de Middlesbrough había luchado mucho contra la escuela y la vida en general. No podía concentrarme, no podía reír. Me convertí en una introvertida sarcástica, llena de culpa y perdí a todos mis amigos.
Tiempo después mi papá murió y mi mamá comenzó a mirarme de manera diferente. Dejé de hablar de Middlesbrough hasta el día en que escuché la palabra hospital siendo pronunciada por un psiquiatra que le susurraba a mi madre. Aunque dejé de tratar de demostrar que todo había sido real, mi madre nunca volvió a verme como su hija. Me mudé a los 18 años y viví sola durante años, trabajando en una taberna inglesa, tratando de olvidar cuántas personas, además de Jamie, probablemente estaban muertas porque yo había liberado esa bestia. Caminé por el centro todo el día. No sabía qué es lo que estaba haciendo, a dónde iba, a quién debería acercarme o qué debería preguntarles, solo sabía que estaba en el lugar correcto. Había sido atraída aquí por una razón. Lo sentía en mis entrañas. Aquí era donde se suponía que debía estar. Pero de nuevo tuve que preguntarme, ¿qué haré ahora? Supongo que podría haber pasado por alto lo de Lanenburg. Me podría haber ido con las manos vacías y nunca saber qué era lo que había sucedido hace tantos años. Nunca podría haberlo encontrado. Pero, como si el destino lo quisiera, solo me llevó medio día encontrar lo que estaba buscando. Ya había pasado el mediodía y me había detenido en un pequeño café para comer un sándwich. Como el restaurante estaba lleno de estudiantes de pared a pared, salí y me apoyé contra la pared de ladrillos junto a la puerta. Supongo que lo noté porque tenía colores muy brillantes. O tal vez porque era la única basura que había visto en toda la mañana. O, tal vez, fue una señal. Pero cualquiera que haya sido la razón, noté aquel volante rojo que pasó junto a mis pies, moví mi pie para atraparlo. Curiosa, me incliné para recogerlo y leí el título. Museo de Historia de Tetten, Lanenburg, Pensilvania, próximas exposiciones. Reliquias y artefactos judeocristianos del siglo XIII y XIV. Era una propaganda sobre el museo, nada demasiado interesante. Tenía una descripción de las exhibiciones que se darían a conocer. Hojeé la lista rápidamente con poco interés, hasta que lo vi. Estatua de Metaraxes, demonio. Mi boca se abrió. Fue demasiada coincidencia como para ignorarlo. Verifiqué la fecha en el volante. 2 de mayo de 2014, hace 3 semanas. Tiré el resto de mi sándwich a la basura y me fui. Había visto el museo esa mañana y sabía exactamente dónde encontrarlo. Estaba a solo 3 cuadras de distancia y llegué allí en menos de 5 minutos, subí los escalones del edificio y me dirigí directamente a la taquilla. Identificación de estudiante, por favor. Dijo la anciana rotundamente. Oh, no soy una estudiante. Bueno, te ves. ¿Cuánto cuesta? $11. Con mucho gusto estaba dispuesta a pagar. No me detuve para tomar un mapa, sino que me uní a un grupo de turistas que ya estaba en progreso. El museo, me di cuenta, era un verdadero laberinto y ciertamente no quería perderme, no aquí, no con esa cosa. Si de hecho, era realmente lo que yo esperaba, yo temía que pudiera ser eso en realidad. Fueron los 20 minutos más largos de toda mi vida, pero finalmente llegamos a la habitación que había estado esperando. Ahora, detrás de esta puerta, se encuentra nuestra exposición más reciente sobre artefactos judeocristianos antiguos. No intenten tocar nada o serán expulsados del museo. Estas piezas tienen siglos de antigüedad y pueden ser dañadas con el toque más ligero. Si tienes detrás de esa puerta lo que sospecho que tienes, entonces lo dudo mucho, pensé. Además, por favor no tomen fotografías con flash. Mi corazón corría a 1.000.000 de latidos por minuto cuando la mujer abrió las puertas dobles y el grupo entró. Me quedé atrás, dejando que todos pasaran frente a mí. Había recorrido miles de kilómetros e investigado durante meses para encontrar esa estatua, para demostrar que no estaba loca, pero cuando llegó el momento de enfrentar mi pesadilla, dudaba. Finalmente fui la última y la guía tuvo que moverme con una mano cortés pero impaciente. Había alrededor de 100 cosas en esa habitación. Todo tipo de cosas realmente. Esculturas, pinturas, cerámica, incluso otras estatuas. Pero solo tenía ojos para la cosa en el medio.
Era más grande de lo que recordaba. No medía cerca de 4 metros como había adivinado en aquel entonces, en realidad era más grande, como de 6. Pero cada detalle de su cara y cuerpo eran exactamente como los recordaba, aunque ahora estaba posicionado de una manera diferente. En la iglesia, hace tantos años, parecía que estaba de pie, esperando, contento. Pero ahora estaba colocado como si estuviera listo para saltar de la base de piedra en el que se encontraba. Su cola estaba detenida en el aire, en lugar de enrollarse ociosamente alrededor de sus piernas como lo estuvo antes. Aunque era más alto de lo que recordaba, al menos pude ver su cara esta vez. No era particularmente aterrador, solo tenía una cara vacía y pedregosa, muy lejos de la hambrienta y animada cara que poseía cuando despertó. Y como la estatua de la crucifixión en la iglesia maldita, solo tenía ojos para mí. El resto de mi grupo tomó fotos, compartiendo y recorriendo la sala. Me paré directamente donde estaba, contra la puerta ahora cerrada, sin ir más lejos. La guía caminó por la habitación, discutiendo piezas notables de la colección, y solo me moví de la puerta cuando finalmente se paró frente a la criatura. Y, finalmente, la joya de esta exposición, una estatua de granito del siglo XIV. Esta es una representación de Metaraxes, el demonio menos conocido de la mitología cristiana. Es único en su tamaño, así como en sus detalles nítidos, especialmente para algo tan antiguo. Nuestros conservacionistas no pueden descubrir su lugar de origen o creador. Me acerqué cada vez más a la cuerda de terciopelo rojo. Sus ojos siguieron cada uno de mis pasos. La habitación parecía calentarse cada vez más. La guía se movió a un lado para que la gente pudiera tomar fotos a la estatua. Aunque no podía culparlos, apenas yo pude evitar gritar. Esto era una locura. La plataforma de piedra en la que se encontraba el demonio estaba cubierta de terciopelo rojo, que se agrupaba a los pies de la criatura. Ocultaba los símbolos inscritos en el frente del soporte de granito que Jamie y yo no habíamos podido leer hace muchos años. La mujer siguió hablando sobre otras cosas y leí la placa descriptiva. Representación del siglo XIV de Metaraxes, demonio. Artista desconocido. No, con un carajo. Y luego vi lo que había estado buscando. Los triángulos. Los símbolos que nunca olvidaría, grabados en las puertas de la maldita iglesia. Había media docena de ellos. Así es como lo están conteniendo. Ellos, quienesquiera que sean ellos, habían colocado esos símbolos alrededor de la base en la que habían puesto esa criatura. Las personas detrás de la exposición no solo sabían qué era esta cosa, también conocían el significado y la forma de usar los símbolos. La revelación fue como un puñetazo en la cara. Alguien sabía lo que realmente era esta estatua y, de todos modos, arriesgaba descaradamente vidas inocentes. Era una locura. En pánico, me volví para encontrar a la guía y la vi conversando cortésmente con una pareja de ancianos. Disculpe. La interrumpí en voz alta. ¿Sí? Ella no pudo enmascarar su irritación ante mi grosería. ¿Dónde adquirió el museo esta estatua? Esta pieza es un préstamo de una colección privada. ¿De quién? Le pertenece a Jameson Scott. La guía, sintiendo que el intercambio había terminado, se volvió para terminar su conversación. Jameson Scott. Conocía ese nombre, pero ¿de dónde? Cuando nuestro grupo comenzó a salir de la habitación, eché un último vistazo a la criatura, Metaraxes, y me estremecí. Sus ojos nunca se habían alejado de mí. Saqué mi teléfono para buscar información sobre Jameson Scott. Tenía que saber quién era tan estúpido. Era joven, tenía mi edad, pero era rico, tenía su propia compañía y era conocido en la industria tecnológica por sus múltiples inventos. Las palabras brillante, pionero y líder de la industria aparecieron en su página de Wikipedia, que no tenía imagen. Al final, en la sección de vida personal, había un breve párrafo sobre su interés en los artefactos antiguos. Sacudí la cabeza cuando mi grupo fue llevado a la tienda de regalos del museo. ¿Qué quería con la estatua? ¿Cómo lo había adquirido?
¿Y cómo había aprendido a usar los símbolos? Nada de esto tenía sentido. Pasé por la tienda de regalos, observando ociosamente las baratijas y preguntándome qué hacer. ¿Debo advertir a la guía? ¿Al curador? ¿O acaso Scott tenía un plan? ¿Vas a ir a la conferencia esta noche? Preguntó alguien detrás de mí. Me di la vuelta, mi mochila casi tira un puesto de postales que estaba detrás de mí. Oh, lo siento, pensé que eras otra persona. La pelirroja se volvió para irse. ¿Qué conferencia? Pregunté antes de que ella pudiera escapar. La conferencia de la que hablaba la guía. La miré sin comprender. La conferencia de Jameson Scott sobre la exposición. ¿Está en la ciudad? Sí, eso es lo que ella dijo. Dijo la niña, con ligereza. Deberías ir, es un hombre muy apuesto. Ella se giró para irse. Espera, ¿en dónde se realizará la conferencia? El auditorio en el edificio de la historia. Edificio E. Dijo ella, como si yo debiera saberlo. Y supongo que no podía culparla por equivocarse. Solo era unos años mayor que ella y parecía una estudiante universitaria. Aparentemente todos pensaban eso. Gracias. Le grité cuando ella se fue con su amiga riendo. Definitivamente estaría allí. Tenía algunas cosas que decirle a este tipo y no me iría de Pensilvania hasta que lo hiciera. Me senté en la parte de atrás del auditorio, como acostumbraba. La sala estaba llena de pared a pared con personas, profesores y estudiantes por igual. Había un podio vacío enfrente y un alto guardia de seguridad de cabello rubio estaba a su izquierda. Tenía una arma en la cadera y las manos cruzadas en la espalda. Tal vez no era un guardia de seguridad después de todo. Estaba bastante seguro de que los campus estatales estaban libres de armas, lo que significaba que cuidaba de alguien importante. Jameson Scott, sin duda. El guardia miraba al frente, sus ojos perforaban un agujero en la pared detrás de mí. Muchas cosas sobre él me inquietaban. Los murmullos y susurros se calmaron un momento después, cuando un hombre delgado y atractivo caminó decididamente hacia el escenario. Buenas noches. Comenzó. Él adornaba la habitación con una sonrisa que no podía engañarme. La emoción no llegaba a sus ojos. En todo caso, parecía el hombre más estresado y cansado de 25 años que había visto. Mi nombre es Jameson Scott. Estoy aquí para hablarles esta noche sobre algunos artículos antiguos e interesantes que he recopilado a lo largo de los años. Lo siento, pero no responderé preguntas sobre mi empresa, nuestras patentes más recientes o mis organizaciones benéficas personales. Era como escuchar a Christian Grey. Puse los ojos en blanco. Hubo algunos gemidos decepcionados de la audiencia, pero Jameson Scott sonrió y directamente guiñó un ojo a nadie en particular. Era un hombre alarmantemente encantador. He estado interesado en reliquias antiguas, particularmente aquellas de importancia religiosa, durante muchos años. Desde que era bastante joven, en realidad. Una experiencia un tanto traumática jugó como el catalizador y las he estado estudiando y coleccionando desde entonces. Comenzaré con algunas de mis piezas más conocidas y luego pasaré a las más exóticas. Scott comenzó su conferencia hablando de un recipiente de Mesopotamia que, según la leyenda, debía otorgar al usuario una vida antinaturalmente larga, siempre que solo bebiera agua extraída del fondo del río Éufrates. Habló extensamente sobre otros artefactos que no me interesaban, antes de que finalmente llegara al único que me importaba: la criatura. Por favor, estudien esta foto por un minuto. Scott hizo clic en la siguiente diapositiva proyectada en la pared lateral y la estatua del demonio apareció sobre un fondo de color rojo, tan imponente y aterrador como lo era en la vida real. Una manta de aire pesado e incómodo descendió sobre la habitación mientras la gente apartaba la vista de la pantalla y murmuraba, insegura. No le quité los ojos de encima. Esta es la pieza que pasé la mayor parte de mi vida tratando de localizar. ¿Puedo presentarles el demonio Metaraxes? Hizo una pausa por un minuto e hizo clic en la siguiente diapositiva, una representación dantesca del infierno. Metaraxes pertenece a la segunda jerarquía de demonios, aunque es prácticamente desconocido, y esto se debe simplemente a su naturaleza. Metaraxes no mata ni posee.
No compite por el poder, no lleva la oscuridad a los corazones de los hombres ni intenta influir en la inocencia. Metalaxes come. Pero él come más que la carne del hombre, come sus hogares, sus vidas y sus almas. Si fueras comido por Metalaxes, sería como si nunca hubieras existido. Nadie te recordaría y la vida ahora vacía que te habías labrado en el mundo se llenaría como si nunca hubieras estado allí. Todo lo que eres, todo lo que alguna vez fuiste, se irá. Jameson Scott hizo una pausa ingeniosa para dejar que sus palabras cubrieran al público. Cada alma en la habitación pendía de cada sílaba que él pronunciaba. Supongo que realmente era bastante interesante, si no sabías la desgarradora realidad detrás de eso, la cual yo conocía. Para alguien aclamado como un genio, se comportaba de manera imprudente al romantizar todo esto. Me crucé de brazos y me desplomé en la silla. Cuando esto terminara, de una forma u otra, Jameson Scott y yo tendríamos una conversación. Y es por eso que Metalaxes es un demonio desconocido. No hubo nadie que haya difundido su nombre o sus actos. O no lo hubo, durante muchos siglos en algún momento de la historia, Metalaxes se cansó de ser desconocido y no adorado. Proclamó que aquellos que le rezaran y le trajeran sacrificios no solo se salvarían, sino que también recibirían regalos de juventud eterna y salud, las cuales había robado a sus víctimas. Se cree que varias civilizaciones antiguas aceptaron su oferta, cantaron sus canciones, le edificaron templos y crearon hermosas obras de arte a su semejanza, como la que hoy se exhibe en este museo, para alabar al demonio y recibir sus favores. Y esto habría de continuar durante muchos años, hasta que llegara un hombre que se negara a ser sacrificado. Esto se debe a que Metalaxes elige su tributo selectivamente, pero eventualmente surgiría el nombre de alguien rico o poderoso que se negaría a ser sacrificado, o simplemente se suicidaría. En estos casos, Metalaxes se enojaba y se comía a toda la ciudad, sin dejar rastro de que él y ellos hubieran existido alguna vez. Se dice que esto habría sucedido muchas veces a lo largo de los siglos. Ahora bien, esto es lo interesante. La criatura podría ser domesticada, como una mascota, y mientras le dieras el regalo que quisiera, no solo vivirías a salvo, sino que serías recompensado. Algo más a considerar es que nadie sabía con qué frecuencia Metalaxes exigía un sacrificio. Como la víctima era devorada por el demonio, nadie recordaba que había existido en absoluto. Podría haber sido solo una persona al año o 5 al día y nadie lo sabría, solo el mismo demonio. Encontrarán menciones de Metalaxes dispersos en textos religiosos que datan del 1700 a.C., pero esta estatua es una rareza, ya que es la única imagen conocida de él. Jameson agradeció los aplausos con otra sonrisa cansada y dijo: Lo siento, pero no responderé preguntas esta noche. Si aún no han tenido la oportunidad de ver la estatua de Metalaxes, les animo a que la experimenten antes de enviarla a Nueva York el próximo mes. Luego, sin ninguna ceremonia, Jameson Scott simplemente salió del escenario y la conferencia terminó. Su guardia de seguridad se adelantó para bloquear a varias chicas que se abalanzaban sobre Jameson Scott. Con él ocupado, sabía que tenía una oportunidad. Mientras las personas se dirigían a las salidas superiores, retrocedí y salí por la salida trasera. Salí corriendo del edificio y doblé la esquina esperando verlo allí, y allí estaba. Jameson Scott estaba subiéndose a la parte trasera de un auto blanco cuando lo vi. Miró en mi dirección al sonido de su nombre, pero luego cerró la puerta y bajó la ventanilla cuando el auto comenzó a alejarse. Tus protecciones contra ese demonio no se mantendrán por mucho tiempo. Mi voz resonó en todo el callejón. El auto frenó de inmediato, pero nadie salió del automóvil. Tomándolo como una invitación, corrí hacia su ventana. Con tan solo 25 años, Jameson se veía muy mal. Su cara arrugada, pálida pero atractiva ya no tenía una mirada cansada, sino sorprendida. Me agaché para recuperar el aliento. No habló, pero abrió la puerta y se acercó. Me subí. ¿Con quién tengo el placer? Caitlin Ross, le tendí una mano temblorosa. Su sorpresa pareció convertirse en conmoción. Caitlin Ross. Dijo lentamente, con una extraña inflexión de reverencia. Sí, dije, exasperada. Soy Caitlin Ross. Y tus pupilos son unos idiotas. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo sabía de los símbolos, lo que a su vez me molestó.
simplemente golpeó el asiento frente a él y su conductor soltó el freno. Esos símbolos lo han retenido durante 6 años, señorita Ross. Te aseguro que aguantarán. No tienes idea de con qué estás tratando aquí. Oh, te aseguro que sí. Había un tono duro, pero triste en su voz que sugería una tragedia personal. Me preguntaba si lo había juzgado mal después de todo. Mis apartamentos están a solo una cuadra de distancia. Quizás deberíamos hablar más en mi estudio. Esta es una conversación que no debe ser escuchada por terceros. Noté la tonalidad de su voz y, asintiendo, me recosté en mi asiento. Mientras pudiera decir lo que venía a decir, no me importaba a dónde íbamos. Nos dejaron en una esquina donde varios hombres ya nos estaban esperando. Scott me llevó a una entrada privada, dentro había un ascensor privado con un solo botón, mismo que decía Penthouse. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, uno de sus hombres me hizo pasar a su estudio cavernoso y la puerta se cerró detrás de mí. Por alguna razón, Jameson entró por una puerta diferente unos minutos más tarde, acompañado por el guardaespaldas que había estado en la conferencia. A este sujeto no le caía bien, apenas ocultaba su irritación al verme. Era mayor, claramente de más de 30 años, con cabello rubio oscuro y una mandíbula cuadrada. Jameson se sentó detrás de su escritorio mientras yo continuaba de pie. Hizo un gesto hacia un asiento vacío frente a él, pero sacudí la cabeza. Se encogió de hombros y se volvió hacia su guardaespaldas, cuyos ojos seguían observándome con enojo. Este se estaba convirtiendo rápidamente en territorio enemigo. Escos es para mí, Eric. ¿Algo para ti, Caitlin? Ah, no, gracias, murmuré mientras el guardia, Eric, le miraba con exasperación. Supuse que su jefe hacía esto habitualmente. No soy una amenaza para tu jefe, amigo, le dije. En todo caso, él es una amenaza para todos los demás. Le devolví su mirada helada, sin titubear hasta que sus labios se convirtieron en una delgada línea y él asintió secamente con la cabeza hacia Jameson y salió de la habitación. Primero, Comienza Scott. quiero establecer. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Pregunté, interrumpiéndolo. Jameson se reclinó con cautela en su silla, dándome un gesto casual de continúa. ¿Por qué llevarías esa cosa a una ciudad poblada? ¿Por qué lo pondrías en exhibición? ¿Qué tipo de arrogancia te permite pensar que podrías controlarlo con unos pocos símbolos mal dibujados? Scott no había hecho ningún movimiento durante mi breve arrebato, aparte de mover los dedos y acariciar la mandíbula con el pulgar. ¿Qué pregunta quieres que responda primero? En ese momento, Eric abrió la puerta con demasiada fuerza y trajo a su gran señor su bebida. Se giró para pararse al lado de Jameson, un comportamiento habitual para él aparentemente. Puedes irte, Eric. Le ordenó Jameson sin siquiera mirarlo. El guardia no se movió y seguí mirándolo. Nos comprometimos en nuestro pequeño enfrentamiento personal y silencioso. Él, como la criatura, solo tenía ojos para mí, y estaban llenos de ira y fuego. Él puede quedarse, solté, finalmente. Hazle saber que no le tengo miedo. Si estaba agradecido por mi ayuda, no lo demostró. Como desees. ¿Tu pregunta? Deslicé mis ojos de mala gana hacia Jameson. ¿Cómo lo conseguiste? Se lo compré al gobierno. ¿El gobierno lo tenía? Pregunté incrédulamente. El estado de Pensilvania. Apareció en tierras del gobierno, en el medio de la nada, según el topógrafo que lo encontró. Lo fecharon, lo evaluaron y luego lo pusieron en subasta. ¿Acaban de venderlo al mejor postor? Sí, ¿por qué no? Es solo un pedazo de granito para ellos y necesitaban el dinero. El estado de Pensilvania está sufriendo su propia crisis financiera. Aunque supongo que eso es lo que sucede cuando, en esencia, el 20% de la población del estado simplemente deja de pagar sus impuestos. Es una cosa curiosa. Hice una mueca. No necesitaba dar más detalles. ¿Por qué lo compraste? Porque tengo antecedentes personales con Metal Access. Me ha arrebatado a alguien. También me quitó a alguien, pero no lo estoy paseando en público, arriesgando la vida de las personas, sus almas según usted. Si hubieses escuchado con atención mi conferencia, sabrías por qué hago eso. Me quedé callada.
Jameson suspiró y se inclinó hacia adelante. Tienes razón, Caitlin. Los símbolos no lo retendrán, no para siempre, y no sabemos por cuánto tiempo más lo hará. La única razón por la que lo están reteniendo ahora es porque le estoy dando lo que quiere. Me burlé. ¿Asumes que ser exhibido en un museo satisface el deseo de adoración de la criatura? ¿Y estás dispuesto a arriesgar la vida de las personas con eso? Sí. Esa criatura no se ha movido un milímetro desde que la tengo. He empleado equipos de antropólogos y demonólogos para investigar, probar y aconsejarme sobre el curso de acción más seguro. Y debido a estos esfuerzos, la estatua ha permanecido inactiva. Sí, pero no está muerto. ¿Vas a matar a alguien, algún día? Jameson se levantó de su escritorio y estaba frente a mí antes de que siquiera tuviera la oportunidad de dar un paso atrás. Su guardaespaldas dio un paso casi involuntario hacia él, pero ya era demasiado tarde. Jameson estaba a solo centímetros de mí y era mucho más intimidante a la altura de los ojos. Eric parecía incómodo y listo para saltar si él intentaba algo. Pero no lo hizo. ¿Qué quieres que haga, Caitlin? ¿Te gustaría cuidarlo tú? ¿Qué harías con él? Dímelo y lo consideraré. Destrúyelo. Lanzó una triste y desesperada carcajada. ¿No crees que lo intenté? ¿No crees que lo primero que hice cuando lo adquirí fue intentar destruirlo? Traté de incinerarlo, lo golpeé con una bola de demolición, incluso lo atropellé con un tanque. No será destruido por ninguna herramienta humana. Y, créeme, Caitlin, pagué caro por mis intentos, casi todo lo que amo se ha ido. Entonces lo volvería a poner de donde vino. Si la iglesia aún estuviera allí y pudiera encontrarla. Nadie puede hacer eso. Él se rió. ¿A quién mató? ¿A quién amabas? No sé por qué me importaba tanto, pero no podía olvidarlo. Tenía que saberlo. Scott dio un paso atrás pero se mantuvo firme. Ella era. Él se detuvo. ¿Y cómo escapaste de la criatura cuando vino por ti? Esta pregunta lo golpeó físicamente, como una bala. Se recostó contra el escritorio, de repente más débil, derrotado y menos imponente. Eric se relajó visiblemente, su mano se deslizó del mango del arma que no había notado, la cual todavía estaba enfundada en su cinturón. Esa es una historia para otro momento. Bien, dije, pero no estaba dispuesta a dejarlo atrás. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué eres la persona que está calificada para poseer la estatua? Porque he visto su cara. Mi destino está ligado a él tanto como el tuyo. Jameson Scott se frotó la cara con genuino agotamiento. Si no hubiera estado diciendo la verdad, era un buen actor. Me miró finalmente, con unos ojos que ardían con una emoción intensa y sin nombre. ¿Y a ti a quién te quitó? A Jamie. No tenía nada que ocultar y no le mentiría sobre Jamie, no iba a ocultar la verdad. Levanté un poco la barbilla y crucé los brazos. La expresión de Scott se había vuelto más suave, casi pensativa y una sonrisa triste adornaba su hermoso rostro. La tensión en la habitación disminuyó, aunque Rick me estaba mirando atentamente, su expresión no había cambiado desde el momento en que entró en la habitación. Cuando Scott no respondió, decidí que era ahora o nunca. Quiero verlo. No. Respondió, en voz baja. Solo. No. Esta vez tanto Jameson como Eric habían hablado al mismo tiempo. Sabía que no me dejaría ir, nunca me dejaría acercarme a la estatua otra vez. Asumí esto incluso antes de conocerlo, razón por la cual le quité la tarjeta del museo de su escritorio tan pronto como tuve la oportunidad. ¿Por qué no? Le pregunté, de todos modos. Porque él te conoce. Y sabes que podría romper las barreras si quisiera. No, él nunca podría salir del museo. Sus paredes están tan perfectamente selladas y bendecidas como deberían estarlo. Pero no arriesgaré tu vida. Jameson Scott de repente parecía cansado de la batalla, parecía tener más de 25 años. Ni siquiera lo intentes, Caitlin, él te llevará si lo haces, y el único que te recordará soy yo. Su súplica era fingida, intrincadamente tejida con hilos de engaño y familiaridad. Una vez más, me sentí incómoda. Solo había una cosa más que quería de esta habitación. ¿A quién te quito y cómo? Dime eso y me iré de Landenburg por la mañana y nunca volveré. Era mentira, pero tenía curiosidad.
Los ojos de Jameson se movieron hacia los míos, tal vez para evaluar si quise decir lo que dije. Debió haberme creído, porque su mirada se desvió hacia la ventana y respondió a mi pregunta. Me la quité a mí misma. Fue una respuesta insatisfactoria. Ahora vete. Ordenó su guardaespaldas antes de que tuviera la oportunidad de responder. Jameson me miró mientras yo retrocedía un paso del escritorio. Sus ojos reflejaban una emoción que no podía descubrir, pero dicha emoción se encontraba entre el anhelo y la locura. Quizás un deseo desesperado, quizás desesperación loca. La sacaré. Dijo Eric mientras salía por la puerta. Dios, cualquiera menos él. No, te necesito aquí, Andrew la verá salir. La puerta se cerró detrás de mí y no escuché nada más. Andrew resultó ser un hombre mayor con cabeza calva y barba blanca. Me recibió en el ascensor y me acompañó hasta la planta baja, diciendo poco. ¿Necesitas una ventona y una parte? Preguntó mientras salíamos a la calle. No, puedo caminar. Él no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y dejó que la puerta privada se cerrara detrás de él. Agradable de su parte preguntar, al menos. Mientras caminaba de regreso al museo, tuve tiempo para preguntarme qué demonios estaba haciendo. ¿Por qué no escuché a Scott y me fui? ¿Qué esperaba ganar al ver esa cosa otra vez? ¿No podría confiar en que parecía tener todo bajo control? Scott tenía los recursos, el dinero, la gente y, lo más importante, la motivación. También había perdido a alguien, después de todo, alguien a quien amaba, aunque no estaba claro cómo había sucedido. Pero sabía que tenía que verlo de nuevo. Tal vez podría demostrarle lo peligrosa que era esa cosa, independientemente de las precauciones que estaba tomando. Necesitaba convencerlo de que retirara la estatua antes de que murieran más personas. Era una locura tenerlo aquí. Estaba exponiendo a personas inocentes a un demonio en una apuesta imprudente. Si pudiera hacer que la estatua se moviera solo 1 pulgada o 2, incluso si lograba que girase la cabeza, estaría grabado en las cintas de seguridad del museo y podría probar que la cosa no estaba realmente inactiva. Lo leí como un hombre pragmático y razonable. Eliminaría la exhibición de inmediato. Una vez más, abrí la página de Wikipedia de Jameson Scott. Todo lo que sabía era que se trataba de un pionero de la industria tecnológica, rico como Rothschild, e interesado en los artefactos judeocristianos del siglo XIV. No encajaba. Simplemente no le encontraba sentido. A menos que Jameson Scott dijera la verdad. Pero incluso si él era honesto sobre su pasado, Scott todavía me mentía sobre algo. Como todo lo demás en la última semana, tendría que confiar en mi instinto. Llegué al museo y caminé por el edificio gigante buscando la tienda de regalos. En ese momento supe 2 cosas. La sala de la estatua estaba al lado de la tienda de regalos, y los museos generalmente tenían seguridad nocturna. Deslicé la tarjeta de Jameson a través del lector al lado de la puerta y una luz parpadeó en verde mientras la puerta emitía un suave clic. Abrí y miré en la tienda de regalos vacía. Las tenues luces que se escuchaban le daban a la habitación un brillo inquietante. La sala me recordó al sótano de hace más de 10 años, un espacio cerrado, oscurecido por ventanas sucias y una puesta de sol apagada. Era más joven entonces, más inocente, y contaba con la compañía de Jamie, lo que no daría por tenerlo conmigo ahora. ¿Qué diría él? ¿Confiaría en Scott? ¿Intentaría destruir a la criatura por el bien común? ¿O diría que fue estúpido arriesgar mi vida? Jameson estaba convencido de que la sala resistiría. Jamie también lo habría creído. Pase lo que pase, espero no haberle fallado.